Multicanal Radio presenta El velo de Maya, el programa de misterio para los amantes de lo desconocido, el suspense y las conspiraciones. Maya, sinónimo de ilusión, es uno de los conceptos más estudiados en el hinduismo, donde Maya personifica a la deidad que gobierna el sueño de la realidad. El velo de Maya es el lugar donde un universo de apariencias fenoménicas se presentan como realidades existentes, aunque sean una mera ilusión. Cuenta la mitología que los seres humanos solemos tener karma, al quedar, muchas veces gozosamente, atrapados en Maya. Bienvenidos, como cada semana, a El velo de Maya, el espacio donde Inés Sainz y Octavio Cortés nos desvelan la verdad escondida por la ignorancia. Comenzamos. Bienvenidos a El velo de Maya. En este episodio desentrañaremos uno de los casos más fascinantes y perturbadores de la historia reciente, la historia del Luna Bomber, un hombre cuya campaña de terror, motivada por una visión distópica de la tecnología y la sociedad moderna, dejó una huella indeleble en la conciencia estadounidense y desafió nuestra comprensión del extremismo y la paranoia. Theodore John Kaczynski, conocido mundialmente como el Luna Bomber, fue un genio matemático que se convirtió en un ecoterrorista. Su vida es una paradoja, un prodigio académico que a una edad temprana asistió a la Universidad de Harvard y luego obtuvo un doctorado en matemáticas en la Universidad de Michigan. Sin embargo, a pesar de su prometedor futuro, Kaczynski eligió una vida de aislamiento y clandestinidad, retirándose a una cabaña en los bosques de Montana, sin electricidad ni agua corriente, para vivir en armonía con la naturaleza y desarrollar su manifiesto contra la industrialización y el progreso tecnológico. Entre 1978 y 1995, Kaczynski llevó a cabo una campaña de terror enviando cartas bomba a una variedad de objetivos, incluidos universidades, aerolíneas y figuras prominentes del ámbito tecnológico. Sus ataques resultaron en 3 muertos y 23 heridos, causando miedo y paranoia en toda la nación. Los explosivos que fabricaba eran ingeniosamente complejos, diseñados con materiales comunes pero ensamblados con una precisión mortal. Cada paquete enviado por el Luna Bomber estaba cuidadosamente elaborado para infligir el máximo daño no solo físicamente sino también psicológicamente, sembrando el pánico y la incertidumbre en sus víctimas y en el público en general. ¿Pero qué motivó a un hombre tan brillante a volverse tan destructivo? Kaczynski creía que el progreso tecnológico estaba llevando a la humanidad a un desastre inevitable. En su manifiesto titulado La sociedad industrial y su futuro, también conocido como el Manifiesto del Luna Bomber, argumenta que la revolución industrial y sus consecuencias han sido desastrosas para la raza humana. Sostenía que la tecnología estaba erosionando la libertad individual y destruyendo el medio ambiente, y que la única solución era una vuelta radical a la forma de vida preindustrial. El manifiesto, enviado a varios medios de comunicación en 1995, fue publicado por el Washington Post y el New York Times bajo la amenaza de más bombardeos si no lo hacían. Esta decisión fue polémica, pero finalmente llevó a la captura de Kaczynski. Su hermano, David Kaczynski, reconoció las ideas y el estilo de escritura de Ted y alertó al FBI, lo que resultó en su arresto en 1996. La historia del Luna Bomber es un relato inquietante de cómo la inteligencia y la paranoia pueden combinarse de manera destructiva.
Kaczynski no era un loco irracional, sino un hombre con convicciones profundamente arraigadas y una lógica retorcida que lo llevó a justificar el asesinato como un medio necesario para un fin mayor. Su captura y su juicio fueron tan dramáticos como sus crímenes y él se declaró culpable en 1998, evitando así la pena de muerte, y fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El caso de Luna Bomber también plantea preguntas más amplias sobre la relación entre la tecnología, la libertad y la naturaleza humana. En una era donde la tecnología avanza a un ritmo vertiginoso, las preocupaciones de Kaczynski sobre el impacto del progreso en la libertad individual y el medio ambiente resuenan de manera inquietante. Aunque sus métodos fueron condenados universalmente, sus ideas siguen siendo objeto de debate y análisis. En este episodio de El velo de Maya, exploraremos en profundidad la vida y la mente de Theodor Kaczynski. Examinaremos su transformación de un brillante académico a un ermitaño terrorista, su visión del mundo plasmada en su manifiesto y el impacto duradero de sus actos de terror. También discutiremos las implicaciones éticas y sociales de su crítica al progreso tecnológico y cómo su historia refleja los temores y las tensiones de nuestra era contemporánea. Acompañadnos en este viaje a través de la mente del Unabomber, un hombre que desafió al mundo moderno con una brutalidad implacable y una ideología perturbadora. Bienvenidos al velo de Maya. Comencemos. Y como cada programa, en el velo de Maya tengo que saludar a Octavio Cortés, mi compañero querido. ¿Cómo estás, filósofo, escritor, agitador de minorías agitables? ¿Cómo Aquí estás? agitando, agitado, no haciendo vida veraniega agitada. ¿Tú cómo llevas el verano? Bien, más fresco de lo que suele ser habitual, la verdad. ¿Estás haciendo formación en conspiraciones y en paranoia general? Totalmente, está siendo el tema del verano. Me estoy poniendo, bueno, en las películas que hemos hablado, algunas de ellas, en el programa me he visto ya un par de ellas que me han dejado bailando. Perdona, tenemos que estar bien contentos porque en el debate de Trump contra Biden hablaron de una de nuestras conspiraciones favoritas, del Manchurian Candidate. Pues es que la vi el otro día y no recuerdo haberla visto, o sea, no recuerdo haberla visto, pero me dejó, digo, vaya, que, o sea, cómo la lanzó, Decir eso en un debate nacional tiene mucho peso, o sea, todo lo que significa llamarle Manchurian Candidate. Claro, lo que significa es una manera de decir quién ha estado gobernando. Estás teledirigido, sí. ¿Quién ha estado gobernando? Porque tú no. Pobre hombre, ya al final me daba esta penica. A mí pero también. Bueno. No, a mí también. A mí ha llegado un punto que Biden ya me da como pena que dejen al abuelo en paz y que lo lleven, que lo dejen tranquilo ahí en el porche y que el hombre descanse porque sí, da un poco de pena, la verdad que sí. Bueno. Pero bueno, no vamos a hablar de igual de refilón, pero no. Bueno, todavía nos queda otro, veremos, todavía nos queda uno más. Hoy hablamos del Luna Bomber, que es seguramente, como el otro día hablábamos de los nazis favoritos, este es mi terrorista favorito. Terroristas haciendo cosas de terroristas. Sí. Exacto. Que acabo de aprender un nuevo palabra que es ecoterrorista. O sea, esta no es... Sí, y el ecofascismo. Pero Bomber, existen los ecofascistas que el Bomber lo reclaman como si fuera como el fundador del ecofascismo, pero él no estaba muy a gusto con la etiqueta de ecofascista. Bueno, pues empieza a contarme porque, vamos, fascinada me hallo con el señor Kaczynski. Bueno, Ted Kaczynski era un profesor de matemáticas de Harvard. Él había sido un niño prodigio, había destacado en la escuela y en el high school en matemáticas, había ganado premios y entonces
bueno, pues se fue a Harvard y allí obtuvo una licenciatura en matemáticas en 1962. Ok. Y hasta aquí la vida normal de Ted Kaczynski. Ahora vamos a la segunda parte, que es la vida no normal de Ted Kaczynski. Que es la que nos interesa. Es lo que nos interesa. El caso es que cuando estaba estudiando en Harvard, Kaczynski era un tío bastante particular. O sea, ya venía de casa con ciertos, no sé si carencias o talentos o ciertas peculiaridades, por así decirlo. Y era una persona que la gente, luego cuando se hizo famoso, aquella cosa típica que nuestros oyentes también sabrán, ¿no? Que de repente alguien resulta ser un agente secreto o un terrorista y entrevistan a los vecinos. Decían, ay, siempre saludaba en el ascensor, era tan educado, ¿no? Pues este hombre, claro, también hablaron con la gente que lo había conocido y decían que era un tío extremadamente introvertido, extremadamente tímido y también que era una persona intelectualmente muy brillante. El caso es que, como no tenía mucha vida social, en su segundo año en Harvard, él se ofreció para voluntar en un experimento, en unos procedimientos experimentales que llevaba a cabo un profesor que se llamaba Alston Chase. Bueno, no, Alston Chase era el estudio lo había descrito y diseñado él y lo ponía en práctica el psicólogo de Harvard, un señor que se llama Henry Murray, de los Murray de toda la vida. Y entonces, bueno, lo que pasa es que esta gente fue captada diciendo que lo que harían sería discutir y que escribieran ensayos con sus opiniones filosóficas y que contaran sus creencias y todo esto. Con la excusa de que de alguna manera, pues no parecía claro para quién era, pero estaba más o menos claro que lo que estaban haciendo era perfiles psicológicos, ¿no? Como si fuera para, no sé, para el Ministerio de Defensa o para el Ejército o para quien fuera, perfiles psicológicos. La cosa es que al final aquello fue otra cosa. Siempre se ha dicho que el experimento en el cual se vio envuelto Kaczynski era una rama del MKUltra. Y él también es una hipótesis que él no rechazó y que más o menos, bueno, parece que el experimento era demasiado bestia como para que fuera un experimento normal. Porque lo que pasó es que durante 3 años él participó cada semana en los experimentos, él pasó más de 200 horas como sujeto experimental y resultó que los experimentos consistían en la administración de drogas psicodélicas mientras el sujeto era verbalmente asaltado y humillado para provocarle reacciones de pánico, reacciones de ira, reacciones de rabia mientras tenían electrodos en la cabeza y parece que estaban como midiendo pues, la resistencia mental de las personas o lo que fuera. No sé qué hicieron. A mí me parece que le frieron el cerebro, pero no sé exactamente lo que le hicieron. Pero él ya salió y era otra persona. Cuando esto acabó, esto le alteró de por vida su... pero y él entiendo que se ofreció voluntariamente, ¿no, Octavio? Él se ofreció voluntario, sí. Y él se ofreció voluntario, pasa que no creo que supiera dónde se metió. Este es el tema. Parece que detrás de los experimentos estaba una agencia militar que se llama la Oficina de Servicios Estratégicos. Pero yo te digo, la cosa... Ya te digo, y hace clink, clink. Es que vamos, es que se les ve a la legua. Y la cosa es esa que... bueno, que parece que detrás estaba el MKUltra. El caso es que Kaczynski hizo una vida intelectual y académica muy bastante exitosa. Se fue a trabajar a la Universidad de Chicago. Ahí tenía una especialidad en teoría de funciones geométricas. Los que trabajaron ahí con él hablan de su inteligencia, hay testimonios, hay uno que dice, no es suficiente decir que era inteligente. O sea, era una persona, digamos, genial en el mundo de las matemáticas. Entonces, tiene una primera crisis que... luego Kaczynski hablaremos de los diagnósticos que le hicieron, ¿no? Pero sí que parece una persona que a partir de esos experimentos tiene una vida mental como poco, ¿cómo lo diríamos? Que bastante falta de equilibrio. Porque entonces, durante el 66,
experimentó intensas fantasías sexuales de ser mujer. Anda. Y decidió someterse a una transición de género. Se las arregló para reunirse con un psiquiatra, pero cambió de opinión en la sala de espera. Y entonces se puso a discutir con el psiquiatra y nunca jamás le dijo al psiquiatra para qué había pedido cita. Después, tal como contaba en su diario, él tuvo accesos de cólera y su idea fue matar al psiquiatra. Y a otras personas que habían estado metidas en el tinglado o que él consideraba involucradas. Estas son las palabras que él escribió al respecto en su diario. Me sentí disgustado por lo que mis ansias sexuales incontroladas casi me habían llevado a hacer. Y me sentí humillado y odiaba violentamente al psiquiatra. Justo entonces llegó un gran punto insólito en mi vida. Como un ave fénix, surgí de las cenizas de mi desesperación a una nueva esperanza gloriosa. Ok. Publica su tesis y se va a trabajar a la Universidad de California en Berkeley. Cuando entró, tuvo el honor de ser el profesor asistente más joven de la historia de la universidad y fue propuesto para una cátedra. El caso es que todo parecía ir bien, digamos, de puertas afuera, pero ahí Kaczynski se rompe y en el día 30 de junio del 69, cosa que yo me tomo como un guiño personal porque el 30 de junio es mi cumpleaños, Kaczynski dimitió sin dar ninguna explicación y dijo que no, que fuera, que lo dejaba y que se iba. Y lo dejó todo y se fue. Y se fue y se instaló en Montana en una cabaña en los bosques sin agua ni electricidad. ¿Por qué esto? Mía, es un cambio radical, ¿eh? O sea, muy radical. Claro, pero ¿cómo puede ser que esto no llamara la atención? Pues no llamó la atención porque estamos en Berkeley en 1969. Entonces, en aquella época, pues, claro, Berkeley es el epicentro de las protestas del hipismo y hubo ahí pues episodios de cargas policiales terribles y disturbios. Y bueno, pues la vida californiana del año 69 ya todos nos imaginamos cómo funciona, más o menos. Y entonces, claro, pues la gente era común que hiciera estas cosas. Uno se iba a un monasterio en la India, un ashram, otro se iba, no sé, al Japón a estudiar zen, otro se iba a una comuna hippie en el desierto de Nevada o lo que fuera, ¿no? Entonces, que un tío, un intelectual, un profesor brillante, decidiera que quería salir de la sociedad e irse a vivir en una cabaña en los bosques, pues no era una cosa tan extraordinaria, porque había un montón de gente que estaba dejando la sociedad para buscar formas de vida alternativas, ¿no? Es lo que Timothy Leary y los patrones de la contracultura y de la psicodelia llamaban drop out. Y estos eran los dropouts, la gente que salía del sistema, ¿no? Y que entonces, bueno, pues había de muchos tipos, los hippies, los músicos, en fin, todo tipo de gente que buscaba maneras de vida alternativa. Entonces, ¿qué hace él? Primero pasa una temporada en casa de sus padres y luego se va a vivir a un pueblecito de Montana que cerca de la ciudad de Lincoln. Claro, Lincoln, Montana, para que la gente, no sé si tenemos algún oyente en Montana. ¿Tenemos oyentes en Montana, Inés? ¿Tú te consta? No, parece que no. Pero creo que no. Igual tenemos alguno para que la gente, digamos, un poco se entere de cómo va la cosa. En Montana no hay nadie. En Montana hay árboles, hay algunos caballos y unas cuantas vacas. Es un estado del norte de Estados Unidos que, ahora lo digo en serio, o sea, es un estado que yo es que ahora estoy hablando de memoria, pero los estados de Estados Unidos son grandes, o sea, son parcelas de territorio grandes. Y en Montana, si hay 1 millón de personas, no creo que las haya. O sea, es el típico, no sé, estas series que hace Kevin Costner ahora con los caballos, pues esto más o menos es para que la gente, o sea, que no se piense que se fue a vivir a una zona populosa y llena de vida cultural. No. Mira, lo estoy viendo ahora y justo me pone en 2019 1.068.778 habitantes. Y es grande, vamos. O sea, sí. Pero creo que ser, bueno, para los más grandecitos, frontera con Canadá. Y sí, los imaginas como la policía montana de Canadá, versión americana, vamos. Exacto, osos y un granjero con un rifle, esto es lo que hay en Montana. Y entonces, bueno, pues es lo que parecía que quería hacer, parecía que
estaba tramando era pues vivir una especie como de vida a lo, no sé, como Walden de Thoreau, una vida de ermitaño moderno, de irse a vivir a la naturaleza, no tenía ni electricidad ni agua corriente, se ganaba la vida haciendo pequeños trabajos en el pueblo, no hacía vida civil, solamente pasaba de vez en cuando por la biblioteca y tomaba libros y llevaba una vida bastante insignificante y sin ningún problema, sin meterse con nadie. Es como cosa curiosa, la cabaña del Unabomber, cuando finalmente lo capturaron, se trasladó tal como estaba. La cogieron, la metieron en un camión con una grúa y es una de las atracciones del Museo Smithsonian. Entonces la gente que va a visitar el Instituto Smithsonian, que es como un instituto de historia americana, muy famoso, una de las cosas que puede ver, igual que puede ver, pues no sé, el cañón que disparó Washington en no sé qué batalla o las cosas de estas, pues puedes ver la cabaña del Unabomber. La tienen allí y además tal cual la tenía él, que por lo visto era una cosa absolutamente monástica, porque por lo que tengo yo tenía una cama, 2 sillas, unos cuantos baúles para almacenar, una estufa de gas y muchos libros. O sea, vivía como un auténtico ermitaño. Entonces, sin que nadie lo sepa, él comienza una campaña de terror y comienza a mandar bombas por correo. ¿Cuál fue el detonante de que empezara a mandar bombas a la gente? Él mismo lo cuenta. Él cuenta que en uno de sus caminatas por el bosque, que era una cosa que le gustaba, fue uno de sus sitios favoritos, de sus spots favoritos ahí en las montañas de Montana, y se encontró que estaban construyendo una carretera. Y esto le enfureció. Le enfureció porque aquel sitio le gustaba, había unos bosques, tal y cual, y vio la maquinaria construyendo y aquello fue una especie como de detonante. Y bueno, él saca de eso, extrae la conclusión que la mejor vista la situación, visto que están construyendo una carretera en Montana, pues la mejor solución es empezar a mandar bombas a la gente. Parece un non sequitur, es decir, parece una cosa que dices esto, que tendrá que ver una cosa con la otra, ¿no? Que alguien construya una carretera en Montana como para que tú comiences la mayor campaña terrorista que ha tenido Estados Unidos. Pero bueno, así fue. Y entonces empieza a mandar bombas a la gente. Ok, entre 1978 y 1995, es decir, durante 17 años, estuvo mandando bombas, mató a 3 personas y hirió a otras 23. En total se le atribuyen 16 bombas. Pero es posible que alguna no le funcionara o lo que sea, o que alguna de sus actividades también no esté completamente registrada. De hecho, cuando lo detuvieron, le intentaron endosar los asesinatos del asesino del Zodíaco de San Francisco. ¿Tú has oído hablar del asesino del Zodíaco? Sí, porque recomendamos la peli y me la vi el otro día. Ya muy bien, ¿eh? Y lo pasé un poquito mal, te diré, ¿eh? O sea, No, porque la peli está bastante bien hecha y te produce inquietud y no sabes en qué momento y además acaba súbitamente la película. Entonces te quedas como diciendo, esto ya está, esto es todo lo que sabemos. Entonces, y es verdad, son coetáneos. Es como que tenían los asesinatos colgando, que nadie, el asesino del Zodíaco, como es sabido, nadie no fue jamás apresado. Pues supongo que en cuanto cogieron un asesino en serio, le intentaron colgar los asesinatos, pero parece que la cosa no. El caso es que, ¿por qué fue tan famoso? ¿Por qué tuvo tanto éxito como terrorista Kaczynski? Bueno, porque fue un terrorista absolutamente racional y con una estrategia ganadora. Que es que, por ejemplo, a veces entre bomba y bomba dejaba pasar 3 años. Entonces, claro, es muy difícil mantener una investigación 3 años si no pasa absolutamente nada. Claro, porque no estamos hablando de una organización que se mueva, que esté infiltrada en la sociedad. Hablamos de un tío absolutamente solitario que pone una bomba y luego se queda 3 años quieto. Entonces, claro, así es muy difícil. ¿Sabes? Porque a los asesinos en serie pues les van pillando pues 1 caso, 2 casos, 3 casos, 4 casos, hacen un patrón. Pero la cosa tiene que ir más o menos, es decir, la parte temporal tiene una cierta importancia. Entonces, si tú dejas pasar mucho tiempo entre acción y acción y, segunda cosa, tus objetivos están buscados al azar, es bastante difícil
Ahora pongamos que uno de nuestros oyentes quiere convertirse en un asesino en serie exitoso. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Pues lo que tendría que hacer es, si él quiere disfrutar matando gente, si él quiere hacer estas cosas que le hacen sentir como Dios, pues yo, por ejemplo, yo lo que haría sería coger a una persona al azar en Pontevedra. Te coges un tren, un avión, te vas a Pontevedra y lo matas y te vas a tu casa. Como tú no tienes, es como lo de Extraños en un tren de Hitchcock, como tú no tienes ningún lazo con esa persona, es imposible que, ¿saben? Porque, ¿qué investigación van a hacer? Un tío se ha bajado un tren y ha matado a una señora en Pontevedra. Entonces dejas pasar 3 años. Y al azar, luego matas a un viejecito, no sé, en Lérida. Y dejas pasar 2 años más. Claro, así es muy difícil para la policía, ¿no? O sea, con víctimas al azar que no dejan, claro, luego se vio que el azar no era tan azar, porque había una cierta, él sí que tenía unos ciertos objetivos, ¿no? Pero dentro del mundo contra el que él quería atentar, que es en general la industria, y en concreto, Dios sabrá por qué, la industria de la aviación, bueno, pues claro, ¿cuánta gente hay en Estados Unidos que trabaja en aviación? Centenares de miles de personas, ¿no? Y entonces, pues él cogía al azar, pues cogía a un señor que trabajaba en Kentucky, en una empresa que, no sé, digo por decir, que trabajaba en una empresa de repuestos para no sé qué, ¡pam! Y le enviaba una bomba a este tío. Entonces, claro, esto hizo que fuera muy difícil la investigación y que les costara horrores, y de hecho no lo encontraron. Durante una búsqueda de casi 20 años, no lo encontraron. Y si no llega a ser por la carambola que vamos a contar, todavía estaría poniendo bombas el Unabomber. Porque si fuera por las fuerzas y cuerpos de seguridad, vamos, no lo van a encontrar. Las bombas, además, las hacía con mucha puñetería. Dejaba chistecitos. Firmaba como FC, Freedom Club. Ponía huellas dactilares falsas. No sé qué, o sea, que el tío se entretenía en buscar las huellas dactilares de alguien y ponerlas ahí dentro. No sé cómo hacía. Utilizaba unos, como que él era, se supone que tenía nociones de física, fabricaba unas bombas solamente con ingredientes que él pudiera comprar en una ferretería o en un supermercado. Con lo cual, bueno, era prácticamente imposible porque, bueno, sí, no sé cómo hacía las bombas, porque yo esto sí que no puedo dar consejos sobre cómo fabricar bombas, pero... Te agradezco, porque me estoy empezando a asustar. O sea, en plan, compra no sé cuántos kilos de tal, un poco de cuerda, unos clavos, no hace falta hacer la lista de la bomba, no de la compra de la bomba. Exacto. Y yo no sé, o sea, yo no sé, pero entiendo que si tú usas un explosivo plástico de uso militar o si usas, pues, no sé, plutonio, te pueden seguir la pista. Pero si tú lo que usas es no sé, lejía y cosas de estas que puedes encontrar en el Mercadona, pues es muy difícil seguirte la pista. Y aparte, ponía chistecitos, ponía notitas a los policías, o sea, como diciendo, hola, estoy aquí y me estoy riendo de vosotros. Bueno, vamos a empezar a hablar de los atentados de Kaczynski antes de hacer nuestra pausa, ¿no? La primera fue dirigida a un profesor de ingeniería de la Universidad Northwestern. Le envió un paquete como si fuera un paquete devuelto. Él dijo que él no había mandado ningún paquete como ese y que por tanto era un error que se lo devolvieran. Y un oficial de seguridad del campus, un señor llamado Terry Marker, abrió el paquete y le explotó y lo dejó herido. Bueno, esto le dio como ánimos, ¿no? Porque él se trasladó a Chicago para ver cómo funcionaba lo del atentado y se quedó un tiempo trabajando con su padre y con su hermano. Entonces trabajaban en una fábrica de espuma, una fábrica de espuma de goma. No sé qué es la espuma de goma. ¿Qué es la espuma de goma? Pues no tengo ni idea. No soy viróloga, acuérdate. Pues es lo que hacía. En todo caso, lo despidieron por redactar panfletos insultantes contra una supervisora. Que no sé qué lío se había metido. Se ve que era una supervisora que Kaczynski le había intentado tirar los tejos, lo había rechazado, y él también pues encontró que lo que había que hacer era redactar panfletos insultantes. Bueno, total, consiguió que lo despidieran y un año después de la primera bomba manda otra bomba a la Universidad Northwestern y que estaba escondida en una caja de puros
y dejó herido a un estudiante de grado, una persona que se llamaba John Harris. Entonces, ya llevamos 2 bombas. Entonces, ella, yo creo que dice, bueno, esto está funcionando, parece que no dejo ningún rastro, que la policía me deja bastante en paz, que no tienen ni idea, y ya la cosa es cuando él empieza a ponerse un poco en serio e intenta volar un avión en el año 79, un Boeing 727 que volaba de Chicago a Washington. Hubo suerte porque se ve que el mecanismo funcionó semi bien, semi mal, y lo que empezó a hacer, empezó a sacar humo. Entonces los pilotos hicieron un aterrizaje de emergencia y consiguieron evacuar el avión. Y luego desactivaron la bomba. ¿Cómo colocas una bomba en la bodega de carga de un avión? A ver, estamos en el año 79, que tú podías fumarte un puro en el avión. O sea, quiero decir que no había... Ya, pero bueno, de ahí a la bodega de carga, Bueno, cierta seguridad, quieras que no, tienes que pasar. ¿La metes en el año 79? Ah, bueno, la metes en una maleta. Lo metes en una maleta y te bajas del avión. Y luego dices, ahora me quiero quedar en casa y te vas. Y el avión se va con tu maleta. No es que sea demasiado difícil de hacer. Hoy sí por los controles. Bueno, pero... es que ahora te bajan del avión. O sea, no hay maleta sin pasajero. Si hay una maleta y el pasajero no está, bajan la maleta. Yo te he comentado mi teoría sobre la seguridad de los aviones. A ver, sorpréndeme. ¿Te das cuenta que nunca hay ningún atentado en ningún avión? Ahora dices. No, ahora pues no. El último fue el año 2001 y estamos en 2024. Llevamos 23 años sin ningún atentado en un avión. Sí. ¿Sabes la cantidad de recursos que se destinan a la seguridad de los aviones? Hombre, ¿qué me vas a contar? Claro. Yo un día voy a ir en bikini a pasar el arco ese de seguridad. Entonces, como que la seguridad realmente funciona, ningún terrorista intenta un atentado en un avión. Entonces tenemos a inmensas cantidades, o sea, a miles de personas trabajando para algo que sabemos que no va a suceder. O sea, hay bueno, más que nada porque con una botellita de ginebra y un mecherín, yo creo que pues un incendio majo puedes meter en el avión, ¿no? Sí, pero lo que vengo a decir es que es muy curioso porque es una amenaza que justamente porque hay seguridad no va a suceder. Con lo cual los trabajadores de seguridad trabajan sabiendo que no va a suceder nada, que están buscando en la nada, ¿sabes? Que se dedican a sacarle a la gente los calcetines de la maleta y eso, pero bueno, en fin. Ahí, sí. De hecho es un chiste porque las normas son un poco random, depende del aeropuerto. Los líquidos yo ya nunca los meto en una bolsa, ni los saco de la maleta, ni nada de nada. Salvo de repente el típico funcionario que se siente así como salvador de la patria, entonces te exige, pero por norma general nunca te piden ya pues eso, que saques los líquidos que tenías que meterlos antes en una bolsa, tal. Pero los zapatos, porque con los zapatos puedes pegar un zapatazo al piloto, ¿no? Yo lo de los tacones, o sea, es con cosas con tacones. En cuanto tiene tacón, te quitan y botas. No sé si es porque ahí puedes meter cosas o... Meter cosas ahí, en fin. Bueno, el caso es que este intento de atentado, él luego dijo que estaba contento de que no hubiera ido bien, porque pensaba con el tiempo que igual habría sido una cosa un poquito discriminada, ¿no? Que tirar un avión abajo, pues que, en fin. El caso es que, como decíamos, pues la policía se empieza a dar cuenta de que él está dejando pistas falsas. Pistas falsas para ser encontradas, ¿no? Por ejemplo, hacía estampar plaquitas metálicas y firmaba FC, y que luego se supo que él firmaba Freedom Club, pero la gente no sabía entonces por qué decía FC. Dejó una nota que ponía lo siguiente: Wu, te lo dije que haría, RV. O sea que estaba jugando con los investigadores, dejando todo tipo de cosas sin sentido. Dejaba sellos de $1 con la cara de Eugene O'Neill, el dramaturgo, el escritor de teatro. También utilizó una novela de Sloan Wilson que se llamaba Hermanos de Hielo. Y el FBI a lo máximo que llegó es a deducir que era una persona que tenía una cierta obsesión con la naturaleza y los árboles. En esto acertaron. Porque había atentado contra 2 tíos que se apellidaban Wood, que significa madera. Entonces, decían, este tío tiene una obsesión con la madera. Y entonces de ahí hicieron un perfil psicológico de que era una persona que le gustaban mucho los árboles. Bueno, en eso acertaron bastante. Oye, escúchame, antes de que vayamos a los siguientes bombardeos, hacemos una pausita, ¿vale? Y volvemos ya. Muy bien.
A nosotros no nos compra nadie, por eso te necesitamos. Accede a patreon.com/multicanalradio. Cualquier aportación nos vale. Ayúdate a acabar con la dictadura sanchista. Cuando las noticias dan miedo, los que las contamos tenemos que dar más miedo. Sir, yes, sir. Multicanal Radio. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Seguimos con los bombardeos, Octavio. Sí, bueno, tampoco vamos a contar cada bomba porque hay un montón de bombas. Solamente decir que al final, en la fase final, cuando llegó, a partir de los años 90, él mató a 2 personas y sobre todo hay una cosa importante que es que dejó un lapso de 6 años entre bomba y bomba. Claro, tú imagínate para los investigadores que un caso se quede parado 6 años. La fuerza que montó el FBI y la ATF para buscar a Kaczynski es el mayor operativo policial de la historia de Estados Unidos. Llegó a haber 125 personas trabajando full time solamente en Kaczynski, en el departamento que pusieron un departamento solo para él, que le llaman el departamento Una Bomber, y se calcula que solamente en su caso el FBI gastó más de $50 millones entre gastos de personal y investigación. Claro, tú imagínate tener a 125 tíos full time parados 6 años, sin una sola pista, sin un solo movimiento, nada, silencio durante 6 años. O sea, los tuvo comiendo en su mano. Y ahora veremos cómo cayó el Una Bomber, porque la carambola fue bastante curiosa. Bien. Vale. Luego me dices si hay peli, porque tiene que haber peli de esto seguro. Sí. En el 94 y el 95 mata a 2 personas. Uno es un ejecutivo de una financiera, un tal Thomas Moser, y luego también un empresario de la industria maderera, el presidente de un grupo que se llama California Forestry Association, una persona que se llama Gilbert Brent Murray, también de los Murray de toda la vida. Y entonces, cuando estamos hablando de 18 años poniendo bombas, envía de repente cartas a varios medios de comunicación. Y entonces él ofrece el siguiente pacto. Dice que va a dejar de poner bombas si publican su manifiesto. Y él envió varias cartas a medios de comunicación importantes, al New York Times, la Washington Post, a los periódicos y las cadenas de televisión más importantes. Entonces esto la cosa se parece bastante a lo del Zodíaco, porque el Zodíaco también escribió los medios diciendo que tenían que publicar, si no mataría a niños, tal y cual. Exacto. Es que claro, y entonces ahí, claro. Entonces ahí se debatió la cosa, porque la fiscal de la época Clinton, no sé si te acuerdas, era una tía que se llama Janet Reno, que pasó a la historia por la manera en que gestionó el tema de los davidianos en Waco. ¿Te acuerdas de la historia de la secta davidiana en Waco? ¿No? Mira, ahí tenemos otro velo de Maya. Otro velo de Maya. Los davidianos todavía es una historia que está llena de lagunas y que desde luego es un velo de Maya. Esto seguro. Era una escisión de los adventistas del último día que se establecieron en un rancho alrededor de un pseudo profeta, se llama David Koresh. Y David Koresh se encerró con los suyos, entonces sufrió el asalto de la ATF, que es la Agencia de Tabaco y Armas de Fuego. Ellos repelieron el ataque porque los davidianos estaban armados hasta los dientes. Esto sucede en una ciudad de Texas, en Waco. Y entonces el FBI y la ATF establecen un cerco del rancho de Waco durante, no sé si decirte, durante 80 o 90 días. Los tienen ahí cercados, habiendo mujeres y niños dentro porque había una comunidad religiosa, era una secta. Y luego entran a sangre y fuego y los matan a todos. Y se mataron, no sé si, cuando hagamos el programa ahora te digo de memoria, pero se llevaron por delante a 60 o 70 personas, la mayoría mujeres y niños. Y luego el FBI dijo, no, es que lo que pasó fue que ellos prendieron fuego a su propia casa para suicidarse. Bueno,
No sé. En fin, ya hablaremos del cerco de Waco. El caso es que esta señora, Janet Reno, fue la que ordenó el asalto de Waco. Y entonces fue la que tomó la decisión de que se publicara. Entonces, el primero que se ofreció fue el dueño de Penthouse. La revista Penthouse ya no existe, pero era como la competencia de Playboy. Era como la Coca-Cola. Coca-Cola, pues estaba el Playboy y Penthouse, que eran revistas que nosotros pensamos que el Playboy solamente era cosa de sacar mujeres desnudas, pero no es verdad. Publicaban artículos, entrevistas, los escritores de más prestigio publicaban allí, la mansión Playboy, pues era una especie como de epicentro cultural de la vida californiana. Y bueno, en este caso, pues el dueño de Penthouse, que era Bob Guccione, se ofreció. Pero Kaczynski respondió por carta que él no lo aceptaba y que él quería medios respetables y quería prensa como Dios manda, y señaló al The New York Times y el Washington Post. Y si decía que si no, pues que pondría otra bomba. Bueno, finalmente el Washington Post publicó el ensayo. Y aquí es donde se gesta la caída del Unabomber, de Kaczynski. ¿Por qué? Porque el ensayo no es una pieza cualquiera. Kaczynski escribió 2 libros. Escribió este ensayito corto que se llama La sociedad industrial y su futuro. Y luego escribió otro, ya en la cárcel, que se llama Technological Slavery, esclavitud tecnológica. Que hoy en día se publican en las colecciones de filosofía. Es decir, hoy en día lo publica la Penguin, que la Penguin Random House es una editorial que, si no es la más grande del mundo, pues debe ser la segunda más grande del mundo. Es un grupo editorial que no te lo acabas nunca. Y se publican en las colecciones de filosofía. Porque cuando todo esto sucedió, yo lo recuerdo perfectamente, yo leí el ensayo. Y dije, este hombre tiene toda la razón del mundo. Este hombre... ¿Sabías que era un terrorista o no? Claro, era el manifiesto del Unabomber. Pero es que el manifiesto del Unabomber, te lo puedes leer tú, a ver, son 50 o 60 páginas. Pero que se lee en media hora o en una hora. Sí. Y tú lo lees aquí y dices, ostras, pues esto es una cosa fantástica, esto es una cosa estupenda. Porque lo que denuncia es cómo la industrialización ha deshumanizado la vida comunitaria de los humanos y ha roto el equilibrio con la naturaleza. ¿Vale? Y lo hace no en el sentido fanático, no insultando a la gente, sino con un análisis histórico y sociológico y filosófico muy fino, muy bueno, y que hasta el día de hoy, pues ya te digo, pues se consideran uno de los textos filosóficos más importantes del siglo XX, ¿no? El manifiesto del Unabomber. Porque, o sea, que luego está la discusión de si lo que él expone ahí justifica el empezar a mandar bombas a la gente. Esta es otra discusión. Pero, digamos, los fundamentos ideológicos no es la obra de alguien que está delirando, no es una especie como de hay una cosa que te sale a un tío que saca espumarajos por la boca. De Irene Montero o una de estas, por ejemplo. Exacto. Mira, por ejemplo, tengo aquí una reseña de un extracto de una reseña que publicó el New York Times en 1998. Y el crítico del New York Times, una persona llamada James Q. Wilson, dice: si este manifiesto es obra de un loco, entonces los escritos de muchos filósofos políticos como Jean-Jacques Rousseau, Thomas Paine y Karl Marx apenas están más sanos. Es decir, bueno, si queremos llamar locos a los filósofos, pues les llamamos locos. ¿Y que él ha llamado a la revolución? Sí, pero anda que no ha habido filósofos que han llamado a la revolución. ¿No? Y otro profesor de universidad de Harvard, que había sido compañero suyo, escribió un artículo en The Atlantic diciendo, y cito textualmente: es cierto que muchos creían que Kaczynski estaba loco porque necesitaban creerlo, pero el aspecto verdaderamente perturbador de Kaczynski y sus ideas no es que sean tan extrañas, sino que sean tan familiares. Es decir, yo dudo que haya gente que lea a Kaczynski y no esté de acuerdo. Porque es un análisis, digamos, de cómo la sociedad industrial, cómo el rol del trabajo en la sociedad industrial ha cambiado para no ser la manera en que el hombre se relaciona con la naturaleza, sino la manera en que el hombre se relaciona con una maquinaria que destruye la naturaleza. Porque, digamos, en la teoría, las teorías del siglo XIX, pues el trabajo es la forma en que el hombre se realiza en contacto con la naturaleza, sobre todo para la tradición marxista.
es la manera en que el ser humano, se relaciona con la realidad y transforma la naturaleza para dar lugar a lo que llamamos civilización. Pero Kaczynski dice, no, el trabajo industrial ya no es contacto con la naturaleza, sino encajar al hombre en una maquinaria que no es humana, sino que es justamente una maquinaria social en la cual el trabajador es reemplazado como una pieza de un engranaje, y ya no estamos tratando con la naturaleza, sino que lo hacemos coger a la persona y cogemos la fuerza de trabajo de la persona y la destinamos a una maquinaria industrial de destrucción sistemática de la naturaleza. Uh-huh. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que el hermano de Kaczynski lee el Washington Post y dice, ups, esto es mi hermano. Porque él recuerda haber leído un texto suyo del año, ahora lo digo de memoria, pero lo tengo aquí delante, del año 71, que por lo visto hay muchos ecos de aquel. Primero, él conocía las ideas de su hermano, conocía su estilo y recordaba aquel ensayo que él había tenido entre las manos y entonces dijo, ups, esto es mi hermano. Esto es mi hermano. Y como que en ese momento, pues desde que se publica el artículo, el FBI empieza a recibir miles de llamadas. Él piensa que para conseguir tener la atención del FBI tiene que hacerlo bien. Y entonces contrata a un detective privado para que siga a su hermano y para que redacte un informe sobre lo plausible que es que el autor del manifiesto, el autor de aquel artículo del año 71, sea el mismo autor que el del manifiesto de Unabomber. Entonces, bueno, pues... o sea, los dos hermanos seguían en contacto, entiendo. No. No. No, desde que el padre había muerto, el padre se suicidó, pues ya no tenían contacto. Lo que temía el hermano de Kaczynski, después sobre todo lo que había pasado en Waco, Texas, es que el FBI actuara a sangre y fuego. Y es decir, se llevaran a su hermano por delante. Y entonces aquí hay una cierta peripecia en la cual el hermano consigue que el informe que ha hecho su investigador privado llegue hasta el FBI. Y el FBI lo da por bueno. Dice que sus propios peritos analizan el texto y dicen que es francamente posible que el autor del texto que les ha dado el hermano sea el autor del manifiesto del Unabomber. También cuando el hermano les empieza a hablar de Ted Kaczynski, los perfiles psicológicos del FBI, pues dicen podría encajar perfectamente. Uh-huh. Entonces van a buscarlo a la cabaña y lo arrestan. Él fue arrestado el 3 de abril del 96 y vivía pues eso como un ermitaño, tenía 40.000 páginas escritas a mano con sus ideas que no se han publicado. Supongo que en algún momento se publicarán o que habrá algún tipo de edición crítica o algo así. Y le juzgan. En el año 96 le juzgan por 10 cargos de transporte, envío y uso ilegal de bombas. Él rechazó ser considerado loco. Él quiso hacer una defensa, cambió de abogado para que no se le considerara un demente, sino que era una persona que tenía unos motivos políticos. Y aunque se le diagnosticó, los peritos, entonces a petición del juez, hicieron un peritaje psiquiátrico y lo diagnosticaron como que tenía esquizofrenia paranoide, también dijeron que en cierta manera que no actuaba de manera delirante. Es decir, que aunque fuera un esquizofrénico paranoico, él no actuaba perturbado por la enfermedad, sino que lo que la enfermedad hacía era, digamos, que él gestionara de manera un poco extraña sus ideas. Uh-huh. Y él... pues estaba loco, pero solo un poco loco. Bueno, que un loco, pero un loco. Un loco un poco cuerdo. Exacto. Y lo que parece es que la familia estuvo empujando para conseguir un diagnóstico psiquiátrico que él siempre rechazó, porque él siempre dijo que era un terrorista político, para que, digamos, con la idea de que igual lo consideraran pues un enfermo mental, pues lo llevaran a una institución, lo llevaran a un psiquiátrico, en vez de condenarle a muerte, condenarle a lo que le condenaron, que creo que fueron 8 cadenas perpetuas. Creo que no tengo por delante, ha tenido memoria, pero sí, 8 cadenas perpetuas con posibilidad de libertad condicional en una prisión de alta seguridad en Florencia, Colorado, donde se hizo amigo de Timothy McVeigh. Timothy McVeigh, porque Dios los cría y ellos se juntan. Timothy McVeigh fue el que hizo el atentado de Oklahoma, que voló
un edificio federal y se llevó por delante 200 personas. Y también se hizo amigo de Ramzi Youssef, que es el que hizo el atentado antiguo del World Trade Center. Antes de las Torres Gemelas pusieron una bomba en el aparcamiento del World Trade Center. Entonces, estos tres se pasaban el día juntos. Hablando y comentando la jugada. Esto no estará grabado, seguro que grabaron estas conversaciones. Vaya tres, esos sí que son tres conspirando. No me digas que no. Esos tres seguro que estaban conspirando en la cárcel y desde luego no para bien. Y yo pienso, y no habrá, será por cárceles, porque anda que Estados Unidos es otra cosa. No, vaya tres patas para un banco juntos en la cárcel. Pues se lo debían pasar pipa, te lo digo. Ellos decían que no, que tenían muy buena relación y discutían sobre religión y política y formaron una amistad que duró hasta que ejecutaron a McVeigh en 2001. Pero vamos, ya porque la cosa fue bien, porque estos tres se ponen a tramar algo y entonces imagínate, o sea, bueno, no entiendo que los junten, la verdad. No, porque en teoría lo que se hace con los terroristas es dispersarlos, no juntarlos. Sí, o sea, que puedan tener algún contacto con el exterior y acabe saliendo de la cárcel todo lo que las teorías o las cosas, ideas y demás que hayan madurado ahí dentro. Kaczynski, que ya es que no se pasó muchos años en la cárcel, dijo que era muy buena persona, McVeigh, que le gustaba mucho y que si la gente lo conociera, pues que también le gustarían. Es verdad que no tenían mucho que ver, porque McVeigh era un nacionalista americano de extrema derecha y básicamente Kaczynski es una especie de ecologista radical. Bueno, el caso es que en el 2021 le diagnostican un cáncer y muere el año pasado, el 10 de junio de 2023. Yo me acuerdo del día, me acuerdo de llamar, ostras, ha muerto una bomber con amigos así que le gustaba la cosa de la contracultura y eso, como diciendo, joder, siempre se van los más grandes, ¿no? Eso haría vosotros también. Pero tenemos que aguantar al Henry Kissinger todavía y el Unabomber se nos... Hombre, ya tenía sus buenos años también, ¿no? Me imagino. Sí, yo creo que tenía casi 80 años. A ver. Y él se mantuvo lúcido, se intentó suicidar. Es verdad que él murió a consecuencia de su segundo intento de suicidio. Se ahorcó con unos cordones de zapato, que ya son ganas. ¿Cómo te ahorcas con unos cordones de zapato? Pues es que estas cosas que pasan en las cárceles tipo Epstein, a saber... Primero necesitas unos cuantos cordones, ¿no? No te bastan. No soy experta en... No, con cordones. En cordonología. A un adulto, para que un adulto se quede colgando, además Kaczynski era un tío alto, que igual pesaba 80 kilos. No sé. Bueno, el caso es que lo intentaron reanimar, lo encontraron ahorcado, pero al día siguiente fue declarado muerto. Entonces, ¿qué recomendamos de Kaczynski? Claro, recomendamos una serie de cosas. ¿Hacemos pausa antes de las recomendaciones? Sí, vamos a recomendar nuestras recomendaciones. Ahí está. Como cada semana os dejamos unas recomendaciones de series, libros, podcasts y películas donde podréis ampliar vuestro interés en el programa de hoy. Todo el equipo de Multicanal Radio aprovechamos para daros las gracias por escucharnos. Os animamos a compartir nuestro programa y os invitamos la semana que viene a nuestra siguiente edición. Venga, cuéntame, a ver qué tenemos. Pelis, docus, me imagino que de todo. Vamos a hablar de películas y documentales, pero de verdad, yo recomiendo que la gente se lea el manifiesto del Unabomber. Son 50 o 60 paginitas, se encuentra por todas partes en internet, porque es un texto famosísimo. Y ya digo, es muy difícil no estar de acuerdo con él. Igual tú puedes... No, es que es verdad, léetelo. O sea, la manera en como describe la industrialización como una fase de decadencia de las relaciones humanas y de la relación de la humanidad con la naturaleza, yo completamente de acuerdo. Bueno, entonces se empiezan a hacer películas y series sobre Unabomber. Vamos a citar unas cuantas. Hay una película en 96 que se llama Unabomber, The True Story, que significa Unabomber, la historia verdadera. Luego hay otra en el 2011 que se llama P.O. Box Unabomber, que significa como apartado de correos Unabomber. Luego hay un documental titulado Stempel Pass en 2012. Y luego hay
la temporada de 2017 de la serie de televisión Manhunt, que es Manhunt, con la caza del hombre, que se llama Manhunt Una Bomber, que es una temporada dedicada a él, y luego una película del 2021 que se llama Ted K. Bueno, todo esto son películas y series, pero vamos, si vais a cualquier plataforma o si vais a YouTube y buscáis Una Bomber, hay un montón de documentales sobre nuestro amigo Kaczynski, que tuvo el honor de ser candidato a la presidencia. Porque cuando lo encarcelaron, una agrupación de electores lo presentó. Hicieron una campaña que se llamó Una Bomber for President, con el objetivo de que la gente le votara para presidente, porque como sabes, ¿qué puede pasar en el caso de Trump? Trump, a pesar de estar en la cárcel, puede ser elegido presidente. Sí. Y puede ser presidente desde la cárcel. Y yo te digo una cosa, yo lo hubiera votado 1000 veces a Una Bomber. ¡Hombre! Acabamos de perder los millones de suscriptores que teníamos al Velo de Maya, los acabamos de perder por tus alegatos terroristas, pero ¿sabes? No. Yo no estoy a favor de que la gente mande bombas. Lo que digo es que una cosa es su visión de la sociedad y otra cosa es la decisión que tomó él de, en base a esa visión de la sociedad, empezar a poner bombas. Yo lo de empezar a poner bombas no lo apoyo, pero el diagnóstico es buenísimo. Yo no estoy de acuerdo con el tratamiento, pero el diagnóstico es magnífico. O sea que el tratamiento fue esto, pues mandar bombas a la gente y cargarse a la gente. Y ya hemos visto que no se cargó a cientos de personas porque la bomba del avión no fue bien. Pero, claro, imagínate tirar un avión abajo. Y un tío muy interesante. Bueno, 20 años casi poniendo bombas, ¿no? Más o menos entre el 98 y entre el 78 y el 95. Sí, una especie de Bobby Fischer del terrorismo, un tío, un genio intelectual que encontró la manera de y ya te digo, si no llega a intentar publicar el manifiesto, que es donde su hermano todavía estaría poniendo bombas. Es que a mí lo que me alucina es que esta gente es muy buena haciendo el mal. Sí. Si lo utilizaran para hacer el bien, pues no serían tan buenos. Igual te diré que es más difícil hacer el bien, parece ser, pero es que son muy buenos malos. No, este tío es un genio absoluto. Y aparte, él tenía, claro, como tampoco hacía otra cosa que estar allí en su cabaña tramando. Maquinar, nunca mejor dicho, maquinar mental y mente y físicamente bombas. Y el tío se ve que era un absoluto genio de las matemáticas, y para que en la Universidad de Harvard o la Universidad de Berkeley te consideren genio de las matemáticas, con todo el respeto, que decir, no estamos en una clase. No eres cum laude, Exacto, Antonio. Si estás en Harvard y en Harvard te consideran genio de las matemáticas, es que la cosa es muy seria, ¿no? Y aparte también hay una relación que es una verdad incómoda, pero esta relación existe entre la esquizofrenia y las altas dotes intelectuales. Y está lleno el mundo del arte, de la creatividad, de esquizofrénicos que han sido artistas sublimes. Lo sé, por X razones. ¿Sí? Que no vienen al caso. No, pero es una cosa que no digo que todos los esquizofrénicos sean genios, pero hay un perfil de esquizofrénico genial, no sé, pues por ejemplo... Con altísimas capacidades, sí. No sé, por ejemplo, Glenn Gould, el pianista, un tío que es un auténtico perturbado, pero es el intérprete más importante de Bach en el piano en el siglo XX. ¿Y qué hacemos? ¿Es esquizofrénico? Pues sí, es esquizofrénico, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Cada uno tiene su talento. Toca el piano, poner bombas, ¿no? Cada maestrillo con su librillo. Bueno, queridos, espero que os haya gustado la historia que nos ha traído hoy Octavio en el Velo de Maya, la historia de Ted Kaczynski, Una Bomber. Ahora os vamos a dejar con Javier Villamor y su programa Espacio Europa. Desearos pues un felicísimo sábado. Recordaros que tenéis en iVoox todos nuestros Velos de Maya. Llevamos cerca ya de... Pues sí, por ejemplo, cerca de 25 episodios. Yo creo que este episodio pega muy bien, conjunta muy bien con el del MK Ultra, ¿no crees? Sí, perfectamente. Y entre medias tendrán también el que, es que ya no recuerdo, ya te digo, cerca de 25 episodios y no sé cuándo hicimos el de las películas. Te diré, a ver, yo creo que ha sido el anterior. No.
Sí, justo. El anterior es la segunda parte de Conspiraciones de Hollywood, que entonces mezclan un poco de Maya con una serie, con una recomendación, con el manifiesto de este señor, y tienen episodios y todo esto, como tú dices, con un daiquiri debajo de No poner bombas, poner bombas no. Bombas caca. No, bombas no poner bombas. Inés la pacifista no está de acuerdo con poner bombas. Nada, os esperamos el siguiente sábado aquí en el Velo de Maya. Acordaros de compartir, de darle like, podéis comentar y os esperamos la semana que viene aquí en el Velo de Maya en multicanalradio.com. Un beso fuerte, Octavio, un beso a todos. Saludos.